Vale, José, si tuvieras que contar tu historia, ¿por dónde empiezas? Yo creo que no hay otra forma de empezar este vídeo, o sea... Hombre, yo empezaría sin duda. Ahora, cada año ya empecé a celebrar, era como el día de la marmota, pero en realidad va a ser el día de la quiebra. O sea, yo creo que yo estuve muchos años cagándome en la madre que parió al tío que me arruinó. Pero luego, al cabo de los 2 o 3 años de empezar con la compañía eléctrica, me di cuenta que ese tío es el mayor benefactor que he tenido en mi vida. Ah, porque para poner a la gente en contexto de arruinar, o sea, ¿por cómo te arruinas con los pagares y todo eso? Cuéntalo a la gente así en plan... Bueno, al final yo vengo de una familia de electricistas y mi padre era electricista y me saqué la carrera de energía eléctrica, soy ingeniero eléctrico, y lo que pasó es que en el 2008 yo tenía una empresa de instalaciones eléctricas y directamente mis clientes desaparecieron. Y hubo un tío, en concreto una empresa, que me dejó de ver 3 millones de euros en una semana. Entonces, claro, es que aquello era insalvable. Ya no solo me había quedado sin mi mayor cliente, sino que encima me dejó de ver un pastizal que no lo iba a recuperar, vamos, en los próximos 15 años, ¿sabes? ¿Te toca cerrar la empresa y qué haces? Me toca cerrar la empresa y con los últimos 3.000 euros... Pero los últimos 3.000 literal, o sea, en la cuenta bancaria tenías 3.000. Sí, yo al final, es que lo mío fue muy precipitado, porque hay veces que puedes cerrar ordenadamente y tal, pero yo, claro, pasé de tener una facturación... O sea, yo vine en agosto del 2008 de vacaciones y el mundo se había ido a la mierda, y mis clientes se habían ido a la mierda y no existían, ¿sabes? Entonces no nos dio tiempo a pensar en la quiebra, directamente nos encontramos en la quiebra. Y claro, nos quedamos jodidos porque no teníamos clientes, porque no teníamos trabajo y teníamos un montón de gente allí en la empresa y no teníamos con qué pagar. Entonces directamente intentamos ordenar más o menos el poco dinero que nos quedó y pagar lo máximo que pudimos, y cuando ya nos quedamos sin dinero, en aquel momento era muy típico que te pagaban con casas, ¿sabes? Con pisos, los constructores, porque como no se vendían, pues te decían, pues mira, córrete con un piso, y yo decía, pero yo para qué quiero un piso, pero al final ellos era la única forma que tenían de pagar. Cuando repartimos el dinero y los pisos que nos dieron y tal, y repartimos entre todos nuestros proveedores, pues con lo que nos quedó, yo decidí pues montar una compañía eléctrica. Pero vamos, en el mejor de mis sueños, ni en la paja mental más grande del mundo, hubiera pensado que yo acabaría donde estaba o donde estoy 10 años después, vamos. Son solo 10 años, tío. Bueno, de hecho, rápido, no, es que es mucho más loco, es que no son 10 años. Es que yo mi primer Ferrari me lo compré con 40, ¿sabes? ¿Hace cuántos años es eso? O sea, yo tengo 46 ahora, entonces yo tengo dinerillo desde hace 6 años. O sea, que realmente los 3 primeros años, bueno, pues pasé de ser un autoempleado a ser una pyme, a ser una gran empresa y a pasar a ser una multinacional en menos de 10 años. Y lo más grave o lo más grande que hicimos fue empezar a diversificar en diferentes sectores, ¿no? Ahora estamos en 6 sectores, hacemos energía, pero hacemos también cosas tan locas como agricultura, o como medicina, o como alimentación, ¿no? Y eso lo hemos hecho en 10 años, que es muy loco. Joder, es una locura, macho. O sea, y tú con los últimos 3.000 que tienes, ¿te vas a Madrid y compras el permiso de qué era? Bueno, me dan la licencia para poder comprar y vender energía, ¿no? ¿Y por qué monté una compañía eléctrica? Pues por algo tan loco como que tenía la pared de mi despacho empapelada de pagares, que es un papelito que se inventó en España, que lo único que tiene de compromiso es el nombre, ¿no? Que pone pagaré, pero si no quieren no te pagan, que tienen unos santos cojones aquello. Entonces tenía un montón de pagarés que no me habían pagado y que no iba a cobrar. Entonces yo dije, mira, yo montaré una empresa en la que no vea un puñetero pagaré de estos en mi vida, ya, porque esto es una tomadura de pelo. Y entonces pensé qué compañías cobraban por el banco con recibo domiciliado y me di cuenta que las compañías que cobraban pues eran las compañías de servicios, pues como la compañía de agua, la compañía de luz. De hecho, al principio la idea inicial era montar una compañía de agua, pero cuando me empecé a empapar del tema y tal, me di cuenta que necesitaba mucho dinero y que era inviable. Entonces vi la posibilidad de montar la compañía de luz y ahí que me fui para Madrid a hacer el curso de operador del mercado
Y llegué de Madrid y solo me di cuenta de una cosa, que es que no tenía ni puta idea, ¿sabes? Me había gastado los últimos 3.000 euros y no tenía ni puta idea. Entonces de la compañía eléctrica pues nos habían sobrado las mesas, tenía un ordenador y tenía un montón de cajas de sobres de la compañía que tenía antes, y con eso empezamos haciendo las facturas en Excel y facturando. ¿Cómo fundaste la sociedad? Pues mira, fue algo tan loco como que como no tenía dinero ni siquiera para fundar la sociedad, vino el encargado de los electricistas de mi empresa de instalaciones y tenía una sociedad y me dijo, oye, pues yo si quieres te dejo la empresa y me das algo. Y le di el 30% de la empresa de energía. Que luego se la acabé... Menos mal que se la compraste pronto, ¿eh? Si no... Se la recompré a los 3 años y le pagué casi más de 2,5 millones de euros por el 30% ese. O sea, ese tío le hiciste un par de años aunque sea. Bueno, mira, nos costó un disgusto en su momento porque él no lo entendió. Yo creo, ahora me llevo muy bien con él, siempre me llevo muy bien con él, es un buen tío y me lo quiero mucho. Pero en aquel momento la verdad es que fue un momento bastante duro para los dos, cuando... A ver, yo tenía unos intereses y unas inquietudes empresariales y él tenía otras. Entonces, al final, uno de los problemas de los socios que deberíamos un día de estos hacer un vídeo es socios sí o socios no, ¿no? Porque, hostia, es muy complicado encontrar a alguien que tire al mismo ritmo que tú. Claro. Lo bueno del canal es que la gente va a poder ver la realidad de la gente que con dinero y que va a ver que no es tanto como te cuentan en las películas. Tú realmente, ¿qué opinión tienes acerca de los coches de lujo y acerca de estas cosas? ¿Tú cómo los ves desde fuera? Bueno, al final, lo de los coches de lujo o lo de las cosas así que tienen un valor elevado en pasta, yo creo que... Yo he sido muy criticado por decir realmente lo que pienso con respecto al dinero. Yo creo que el dinero, como te da un nivel de dopamina muy corto, tienes que aprovecharlo, porque si simplemente lo generas para almacenarlo en una cuenta, no tiene mucho sentido. Claro. Yo creo que el dinero lo tienes que gastar de forma obscena en lo que te interesa y tienes que vivir de forma austera en tu día a día. O sea, yo no tengo una necesidad de comprarme mucha ropa de marca y gastarme mucho dinero. O sea, yo me compro la ropa que me gusta y cuando quiero, pero no me verás haciendo cola en Paseo de Gracia o en la Castellana para comprarme ropa. Pero si me gustan los coches, ¿por qué coño no me voy a comprar un coche el que quiera, ¿sabes? Y lo voy a disfrutar. ¿Y en qué momento le recomiendas a una persona que se compre su primer capricho de coche? Yo creo que tienes que generarte objetivos como empresario. Si no te generas y no tienes visualizado, oye, lo estoy haciendo por un fin y por comprarme esto, porque es la ilusión de mi vida o tal, también pierdes un poco la motivación, ¿no? Con lo cual yo lo de comprarte lo que te gusta en el momento que tú crees que tienes suficiente dinero, pues me parece genial, y yo creo que la gente debería alegrarse por lo que tiene los demás, ¿no? Porque al final cada uno se gasta el dinero que le sale a los huevos. Y cuando llegas a ese momento de tener tantas cosas materiales, ¿llegas a sentir algún vacío? A mí me hace mucha gracia cuando alguna vez escucho a alguien, ¿no? que no sabe que está hablando delante mío, ¿sabes? Hay gente que lo hace mucho, esto de hablar, ¿no? En base a lo que yo siento, ¿no? Y dicen, sí, tiene dinero, pero es tan infeliz. Los cojones soy infeliz, ¿sabes? O sea, los cojones de Mahoma. O sea, hubo un amigo mío que me dijo, oye, baja la ventanilla del Lamborghini y que te seque las lágrimas el viento, ¿sabes? Y al final... Oye, si mi ilusión es tener un Lamborghini, pues como si mi ilusión es tener, yo que sé, una casa en la playa. No sé, gástatelo lo que quieras, pero no critiques a los demás. O sea, yo creo que al final criticar lo que la gente hace es proyectar tu frustración, ¿no? Y entonces, yo creo que hay gente que no acaba de entender mucho el tema, ¿no? de para qué vale el dinero. El dinero vale para disfrutarlo. ¿A ti qué es lo que más feliz te hace en tu vida? Bueno, a mí en concreto, en mi caso, tuve la suerte de comprar alguna compañía de aviación y lo que más me mola es volar. Saluda al canal de José. Canal de José, hola. ¿Es un buen tipo o no es un buen tipo? ¿Quién? ¿Él? Sí, ¿la gente se puede creerse lo que le cuenta o no? Pues sí, es un tío de puta madre, lo conozco creo que 10 o 12 años. ¿10 o 12 años ya? Wow. Y por lo menos unas máquinas que ha traído aquí, unos cochazos, madre mía. Aparte te deja cogerlos, les puedes pisar, ¿sí, no? Puedes toquetear, puedes abrir, o sea que es de verdad un tío brutal. Venga. Al final veo que sí, que los empresarios consolidados no van a este canal. O sea, no encuentras, haces un mapeo de los canales de YouTube y de redes sociales y no ves empresarios consolidados. Ves mucha gente emprendedora y tal, pero no con una experiencia y un track record de empresa. Y al final, si comunicas y omites estos canales, estás perdiendo toda la gente. Yo creo que de 20 a 30 tendrías algunos, pero menores de 20 que los pierdes casi todos. Yo, mi hijo, el otro día hablando le dije,
oye, pon la tele y tal, y me dice, ¿qué tele, papá? ¿Cómo se pone la tele, sabes? O sea, al final es muy loco. O sea, esa gente se comunica de otra forma y habla de otra forma y el mundo está cambiando muy rápido. Una cosa, José, has dicho que querías ayudar a la gente pronto con el tema de la ley de la segunda oportunidad, ¿no? ¿Cómo funciona eso y por qué es importante para ti? Bueno, al final, un poco la idea viene de lo que hace Raúl Castañeda, ¿no? En Preico y tal, que echa una mano a la gente que ha tenido un percance, porque lo normal, o sea, yo creo que hay dos tipos de empresarios, los que van a caer y los que han caído ya. O sea, alguien que se monte una empresa creyendo que es imposible fracasar va muy equivocado. Entonces, hay dos tipos de motoristas, los que se han caído y los que se van a caer, pues empresarios igual, exactamente igual. Entonces, claro, una barrera muy bestia, ¿no? Es pensar que te puedes arruinar y realmente es lo más fácil. O sea, yo me he arruinado 2 veces y lo digo con orgullo porque creo que son como las marcas que te tienes que ir haciendo, ¿no? Las heridas que te tienes que ir haciendo y cuantas más marcas tienes, más aprendes. De hecho, yo creo que no hay un momento donde aprendas más. O sea, pues, yo he hecho 2 másters en mi vida y son mis 2 ruinas. En ese momento es donde tomas las decisiones rápidas, donde tu cabeza se prepara para tomar decisiones delicadas, arriesgadas, dolorosas, y es donde más aprendes, sin duda, porque cuando tienes un momento en el que la empresa te va bien, donde la empresa te va bien, no aprendes un carajo, ¿eh? Claro. Pues me parece muy loco lo que hace Raúl y me parece que debería estar sufragado por el Estado. O sea, yo creo que el tener la posibilidad de volver a empezar después de un fracaso, creo que debería estar garantizado por el dinero público, porque si no, ¿qué incentivo tiene alguien para jugarse la casa? Con las grandes posibilidades que tienes de arruinarte, porque es que tienes muchas posibilidades de cagarla, y más si no tienes experiencia. Entonces yo creo que es algo en lo que vamos a destinar dinero nosotros, pues para ayudar a gente que lo esté pasando mal, porque, hostia, yo te diría que arruinarte no es plato de buen gusto para nadie y realmente se pasa muy mal, porque son situaciones en las que realmente ves lo mejor y lo peor de ti, ¿eh? O sea, cuando estás arruinado en ese momento es cuando realmente te das cuenta de lo que eres capaz como empresario y como ser humano, ¿sabes? Una pregunta, José, cuando te arruinas, ¿en tu cabeza no existe la posibilidad de empezar a trabajar para alguien? En mi cabeza no. Yo, mira, hay diferentes tipos de ricos. No voy a entrar en la valoración de si ser rico es importante o no, porque eso ya cada uno le da el valor al dinero que le da, ¿no? Para mí, yo creo que ser rico te ayuda en un momento dado a evitarte muchos problemas, ¿no? Y yo pues prefiero ser rico que no serlo. Pero dicho esto, hay diferentes tipos de ricos. Están los ricos porque son exjugadores de fútbol o futbolistas, los cantantes, los políticos corruptos en algunas ocasiones, los empresarios, pero yo no conozco a nadie que sea realmente rico trabajando para alguien, con los dedos contados, ¿sabes? Conozco gente con buenos sueldos y con buenas vidas, pero ricos, no conozco a nadie que trabajando para alguien se haya hecho rico. Entonces, yo no concibo perder esa oportunidad, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando me arruiné, me di cuenta que quería seguir emprendiendo, haciendo otras cosas, porque lo que había hecho pues no tenía mucho sentido o creía que era mejorable, pero no me planteé en ningún momento trabajar para otro. Lo que creo es que en otros países la prima de riesgo por ser emprendedor es más elevada que en España. O sea, en España parece que ser emprendedor o ser autónomo, ser autónomo es ser empresario de riesgo, ¿sabes? Es lo más arriesgado del mundo. Tienes un 70% de irte a la mierda, ¿sabes? Y de perder la casa. Entonces, si eso no te lo valoran y no te pagan, o sea, como mínimo te permiten ganar más dinero que tu empleado, este país es el mundo al revés. Es un país donde los empleados ganan más que el autónomo. Es que me parece tan loco porque no están apostando el riesgo que está apostando el autónomo, ¿sabes? Cualquier persona de un bar tiene un riesgo sobre él brutal, tío. Esa prima de riesgo tiene que cobrarla. Y en este país es imposible, porque aparte de estar mal visto, que pareces que eres aquí el cáncer de la sociedad, ¿no? Que quieres explotar a los trabajadores, joder, tío, es muy complicado. Es que con la cantidad de impuestos que pagan muchas pymes, yo me hago cruces de cómo sobreviven, ¿sabes? Eso es muy loco. Y una pregunta, José, ¿cómo pasaste tu perspectiva del dinero respecto a pasar de estar sin nada
a tener dinero? O sea, ¿cambió mucho? ¿Se cambia tu programación y ya directamente no miras la cuenta y puedes pagar cualquier cosa? ¿O sigue estando en ti esa sensación de me estoy dejando pasta por algo? Hostia, pues mira, justamente esta semana lo he vivido, ¿no? Porque me he ido con una amiga que hemos ido juntos a Formentera, tío, y yo me doy cuenta que a mí me piden cualquier cosa por algo y no pienso, y voy y lo pago. Vale. Por ejemplo, oye, vamos a ir con el ferry de Ibiza a Formentera. Pues yo voy, ¿cuánto es? 57, papá, ¿sabes? Y pago. Y ella no, tío, ella empezaba a mirar que si por internet, que si por no sé de qué. Opciones, a ver cuál es. Efectivamente, tío, y a mí me ponía muy nervioso. Claro. Entonces, eso sí que quizás yo no soy consciente, pero sí que voy bastante más rápido porque seguramente me gasto mucho más, pero no miro las cosas, tío. Mi intención en este nuevo canal, como os dije el otro día, es... Yo creo que uno de los factores importantes para triunfar en la vida es la comunicación, ¿no? Y es la primera vez en la historia de la humanidad donde la generación de 40 años no se comunica por el mismo canal que la generación de 20 años, ¿no? Yo tengo la necesidad de comunicar y de transmitir la experiencia que he ido adquiriendo durante estos últimos 20 años y creo que no puedo llegar a la generación de los 20-30 años si no me comunico por sus canales, ¿no? Y entonces, obviamente, como vosotros estoy aprendiendo un montón y quiero en este canal intentar pues ayudar, intentar transmitir conocimiento, intentar asesorar. No voy a hacer ninguna mentoría de estas especiales ni nada de esto. ¿No quieres vender cursos o qué? No quiero vender cursos por ahora. No vamos a decir, no quiero vender cursos, a ver si de aquí 3 meses me da por vender un curso y tal. Pero sí que me gustaría ayudar a la gente e intentar transmitir ese conocimiento que yo lo he ganado a base de hostias. Entonces creo que transmitir ese conocimiento de una forma o de otra puede ayudar a la gente a coger un atajo y me encantaría que la gente pues en sus comentarios en un momento dado pusiera pues, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus ideas. Oye, tengo una idea muy loca que creo que esto puede ser escalable. Yo creo que me gustaría en unos primeros vídeos transmitir unas ideas básicas en torno a las cuales poder hablar y que si la gente tiene inquietudes, proyectos, retos, empresas, oye, he empezado esto y no me acabo de salir, ¿cómo lo harías? Pues oye, que nos lo hagan llegar a los comentarios y nosotros estaremos encantados. Ojalá este canal permita o ayude a alguien solo con que 1 o 2 proyectos se vean acelerados por los conocimientos que podamos transmitir en este canal y enseñemos pues, modelos de negocio que por comparación los puedan utilizar, pues yo estaré muy satisfecho con esto.